Bienvenidos a CAMEX. Mi nombre es Julio Luna. Vamos a proseguir con la sesión número 2 de nuestro curso Gestión de Proyectos para MIPES 1. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto. En esta sesión en particular solo vamos a tocar dos puntos, que es la influencia de la organización en la dirección de proyectos, y vamos a tocar algunos puntos de interesados de proyecto y gobernabilidad. ¿Qué es la influencia de la organización en la dirección de proyectos? ¿Cómo influencia la organización en nuestros proyectos? La organización influencia a nuestros proyectos de diferentes aspectos, de diferentes maneras, mediante normas, cultura organizacional, procesos, procedimientos, áreas de nuestra compañía, etc. Por ejemplo, en cultura y estilos de organización tenemos una infinidad de comportamientos, de enunciados de la compañía, de normas, procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tolerancia al riesgo, tenemos un proyecto del señor Pedro Díaz que en este momento está empezando a construir un colegio. Bueno, él ha ganado la licitación de la construcción de un colegio y bueno, tiene diferentes interesados dentro de la empresa a la cual él pertenece, ¿no? Entonces, muchos de estos interesados, que pueden ser jefes inmediatos o gerentes de su empresa, tienen diferentes formas de ver los riesgos de la compañía. Entonces, depende de esas formas de ver de los jefes inmediatos, dependerá las decisiones que tome Pedro Díaz en su proyecto, ¿no? Tenemos también la percepción del liderazgo, tenemos códigos de conducta, entornos corporativos y así. Son las culturas y estilos de la organización, son comportamientos que cambian durante la operación de las organizaciones y que influyen en nuestros proyectos, ¿no? La globalización también es un tema importante que influye en nuestros proyectos, ya que la globalización da a nuestros proyectos diferentes ideas, diferentes conceptos, y que el director de proyectos tiene que captar para poder gestionar su proyecto de manera adecuada. Comunicaciones en la organización. Las comunicaciones en la organización influencian a nuestro proyecto de diferente manera. Hoy en día las comunicaciones se han desarrollado a pasos agigantados y hoy día tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos el Skype, el correo electrónico. Todas estas formas de comunicación, sean formales o informales, influencian a la dirección de proyectos, al proyecto en particular que estemos llevando en este momento. La estructura de la organización, es decir, el organigrama de nuestra organización, también influencia de diferentes maneras a la gestión de nuestro proyecto. Los jefes funcionales, los gerentes generales, los gerentes de operaciones influencian de manera considerable la dirección de nuestros proyectos. Aquí tenemos un cuadro en donde se ejemplifica o se compara diferentes estructuras organizacionales. El PMBOK identifica tres formas o tres estructuras de la organización, que pueden ser la funcional, la matricial y la orientada a proyectos. Es importante saber esta manera de diferenciar las organizaciones que nos brinda el PMBOK si queremos en el futuro tentar a la certificación, ¿no? Vamos a tocar punto por punto y ejemplificar claramente cada una de estas formas de organización que identifica el PMBOK, ¿no? En este cuadro podemos observar diferentes estructuras de la organización, desde la funcional, pasando por la matricial y orientada a proyectos. De izquierda a derecha, básicamente se puede identificar a la organización de tal manera, o mejor dicho, de la prioridad que se le da al director de proyectos. En la funcional
la prioridad es poca o ninguna. En la matricial va de la baja a alta y la orientada a proyectos se le da una prioridad casi total al director de proyectos. En resumen, esa sería la explicación de esta tabla, que en las diapositivas subsiguientes la vamos a ejemplificar de mejor manera. Por ejemplo, en la organización funcional. Esta organización funcional es una organización, una estructura de la organización clásica, que por ejemplo la mayoría de las empresas del Perú las aplican. Tenemos un director ejecutivo, tenemos gerentes funcionales en línea más abajo, ¿no? Por ejemplo, puede haber un gerente de marketing, un gerente de operaciones y un gerente de finanzas y un gerente de operación. ¿Qué pasa cuando salta la iniciativa de un proyecto? En este caso, el director ejecutivo en esta organización funcional no le da mucha importancia al director de proyectos. Generalmente lo delega a un gerente funcional y ese gerente funcional part-time designa a una persona para que gestione este proyecto. No tiene mucha importancia, no se le da mucha prioridad al director de proyectos. Tenemos la organización matricial débil. Básicamente la organización matricial débil es similar a la de la estructura organizacional funcional, con la diferencia de que ya el director de proyectos tiene ciertas atribuciones mayores a la de la organización funcional, ¿no? Que es la básica. Luego pasamos por la organización matricial equilibrada, en donde ya se le da un mayor realce al director de proyectos. Él ya trabaja ya a tiempo completo, tiene mayores responsabilidades, ya participa de manera importante en el presupuesto del proyecto, también tiene cierta autoridad en la asignación de recursos. Luego tenemos la organización matricial fuerte. La matricial fuerte ya le dan una importancia moderada a alta al director de proyectos. El director de proyectos ya se hace responsable de la autorización de presupuestos, se hace responsable de la asignación de recursos del proyecto. Y en el otro extremo está la organización orientada a proyectos. Como habíamos indicado de izquierda a derecha en la tabla inicial, en la parte derecha está pues la organización orientada a proyectos, que era la que daba mayor prioridad al director de proyectos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos al director de proyectos y tenemos personal a cargo, ¿no? Ese personal a cargo, de ese personal a cargo puede estar a cargo de una división, de un área específica de la organización, que incluso podría dar soporte a otros proyectos, a otros directores de proyectos, dependiendo de la necesidad de estos, ¿no? Hay otro caso generalmente dado en empresas más grandes, en empresas mucho más grandes, que combinan ambas, ¿no? Tanto la organización funcional como la organización matricial e incluso la orientada a proyectos. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización se pueden resumir como el know-how de la empresa o la experiencia de la empresa, ¿no? Que pueden ser procesos, políticas, procedimientos, bases de conocimiento, lecciones aprendidas, información histórica, desempeño de proyectos similares, desempeño, por ejemplo, en el lado derecho tenemos un gráfico de valor ganado de un proyecto similar al que estemos gestionando, entonces es un dato importante, es un activo de proceso de la organización que nos servirá para planificar de manera adecuada nuestros proyectos. Vamos a ejemplificar una lección aprendida a modo de ejemplo. Digamos, volvamos a la empresa del señor Pedro Díaz, a la empresa constructora del señor Pedro Díaz, que en el pasado gestionó un proyecto de construcción de un centro educativo.
pero tuvo pues, algunas lecciones aprendidas que nos puedan ser útil para proyectos posteriores, ¿no? Que en el caso del señor Pedro Díaz le pueden servir para proyectos futuros, ¿no? Una de esas lecciones aprendidas puede ser pues, que en la construcción de ese centro educativo, el director de proyectos obvió pues, el tema de la factibilidad de servicio o permiso para el uso de agua. ¿Qué es lo que pasa? Llegó la fecha de culminación del proyecto, pero la escuela no puede usarse porque no tiene agua, no tiene permiso de uso de agua por parte de la municipalidad. Entonces el proyecto tuvo que posponerse un mes para que puedan concluir con los trámites y por fin darle de agua o dotación de agua al proyecto que estaba gestionando en ese proyecto el director de proyectos del centro educativo de la empresa del señor Pedro Díaz, ¿no? Esa, por ejemplo, es una lección aprendida que ya el señor Pedro Díaz no las va a poder volver a cometer en el futuro, ¿no? Entonces, ese es un activo de los procesos de la organización, es una lección aprendida. Y así hay otros ejemplos, ¿no? Información histórica, de repente registros de incidentes en proyectos y así, etcétera, ¿no? Otros activos de los procesos de la organización es la planificación. La planificación de proyectos anteriores nos pueden servir de base para que planifiquemos proyectos nuevos en nuestra organización, ¿no? Todas las actualizaciones y adiciones a los activos de los procesos de la organización son importantes y deben ser documentados, ¿no? Otro dato importante sobre los activos de los procesos de la organización es que todos estos son entradas para la mayoría de los procesos de planificación. Esto es muy importante indicarlo, ya que esto pertenece al estándar del PMBOK, ¿no? Es importante saber porque puede ser pregunta también de cara a la certificación del PMI, ¿no? El PMP. Otros activos también de los procesos de la organización son los procesos y procedimientos y base de conocimiento corporativo. En estos, por ejemplo, podemos decir que los registros de calidad, instrucciones de trabajo, procedimientos y manual de calidad como documento en tema de gestión de la calidad de un proyecto es un activo pues, de los procesos de organización, ¿no? Activos de los procesos de la organización. En la parte de procesos y procedimientos, en el inicio y planificación tenemos guías y criterios. Como guías y criterios podemos, por ejemplo, encontrar el manual de gestión de proyectos, ¿no? En estándares podemos encontrar políticas de salud, seguridad, medio ambiente, comunidades. En plantillas podemos encontrar EDTs, registro de riesgos. Toda esta información disponible en la organización son activos del proceso de la organización. Por ejemplo, en esta imagen mostramos un EDT. Un EDT es una especie de organigrama que ven en la parte derecha de la pantalla, donde en el primer nivel está pues, el proyecto, ¿no? Y en los subsiguientes niveles tenemos entregables o productos de nuestro proyecto. Como había indicado, todas estas plantillas, estándares, guías, registros, etcétera, en la etapa de inicio y planificación corresponden a activos de procesos de la organización que nos pueden ayudar o nos ayudarán en la planificación de nuestro proyecto. En la etapa de ejecución, monitoreo y control de nuestro proyecto, debemos de tener en cuenta otros activos de los procesos de la organización, como son la gestión del cambio, la gestión de los cambios en los proyectos. Es importante saber quiénes aprueban los cambios, quiénes los gestionan,
cómo se identifican los impactos que generarán los cambios en nuestro proyecto, el control financiero del proyecto, los incidentes, el registro de incidentes en la etapa de ejecución y control del proyecto también es un activo para nuestro proyecto, las comunicaciones, cómo se llevaron a cabo las comunicaciones de proyectos anteriores en proyectos similares. Entonces, ese tipo de comunicación, esos medios de comunicación son importantes para poder gestionar proyectos nuevos, ¿no? Aprobaciones y autorizaciones, cómo se controlaron los riesgos, cómo se evaluaron las propuestas en ese entonces, ¿no? Entonces, todos estos activos nos van a servir de manera importante en la gestión de nuestros proyectos. En la etapa de cierre tenemos diferentes guías, requisitos para la aceptación de nuestro proyecto, para la verificación de nuestro proyecto y para la puesta en marcha de nuestro proyecto. Todos esos documentos que se generan en la etapa final de nuestro proyecto también pertenecen a los activos de los procesos de la organización. Por ejemplo, en la institución pública, en la gestión de obras, generalmente al final de la ejecución de las obras se elaboran documentos que pertenecen a la liquidación de las obras, ¿no? Entonces, esos documentos de liquidación pasarían a formar parte de los activos de los procesos de la organización. También tenemos la base de conocimientos corporativa. Esta base de conocimientos corporativa básicamente son todos los estándares, políticas que la empresa cuenta para la gestión de los proyectos, ¿no? Todos estos conocimientos nos van a servir de manera importante para poder planificar nuestro proyecto. Tenemos también datos financieros, horas hombre, costos incurridos, déficit, presupuestos de proyectos similares. Entonces, todos esos activos de los procesos de la organización son importantes para nuestro proyecto que queremos gestionar, ¿no? Información histórica, información de desempeño de proyectos anteriores, actividades de gestión, registros, documentos de cierre de proyectos y así, y demás documentos como base de datos nos van a servir para gestionar los proyectos y son activos. Es también muy importante contar con un registro de incidentes, ¿no? de los proyectos. Por ejemplo, en el caso de la empresa del señor Pedro Díaz, ¿no? Él gestionaba el proyecto de construcción del centro educativo. En plena construcción, bueno, ocurren una infinidad de incidentes, ¿no? En el trabajo, tanto de seguridad como de gestión. Por ejemplo, en temas de seguridad, el señor estaba pues, contratando los servicios de suministro de combustible a la obra, ¿no? En una de las calles cercanas al proyecto, bueno, el cisterna, bueno, por condiciones del terreno o de la pista que estuvieron un poco precarias, el cisterna pues se ladea, ¿no? Entonces, pero no se voltea. Entonces, ese por ejemplo es un incidente, ¿no? ¿Qué pasa si el camión se volteaba? O sea, había un derrame de combustible en plena pista, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de un incidente y eso puede servirnos para futuros proyectos, ¿no? De repente mejorar las condiciones de acceso cercanas a la obra o las rutas de ingreso a la obra, ¿no? Pues es importante, por eso
documentar esos incidentes en nuestros proyectos. Activos de los procesos de la organización. En esta oportunidad vamos a poner un ejemplo importante sobre, por ejemplo, las ERP, ¿no? Las ERP son software de computación que nos pueden controlar diferentes áreas de la compañía, ¿no? Como pueden ser el área de ventas, compras, almacenes, incluso proyectos, recursos humanos y más áreas de la compañía, ¿no? Entonces, este software de computación tiene pues una base de datos que nos puede ser útil para gestionar proyectos, ¿no? Y en sí este ERP vendría a ser ya pues un activo de procesos de la organización para nuestro proyecto. También tenemos informes de desempeño de proyectos anteriores. De manera general, por ejemplo, podemos tener un proyecto que en cierta etapa de su ejecución pues tuvo algunos retrasos producto de diferentes aspectos en el proyecto, ¿no? Entonces, si nosotros gestionamos un proyecto similar a ese, ya como activo de procesos de la organización sabemos que en cierta etapa se puede presentar ciertos retrasos, ¿no? Entonces ya podemos adelantarnos a eso y asumir esa experiencia como un activo para nuestros proyectos. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa es básicamente el ambiente de la empresa, ¿no? Pueden ser la parte física de la empresa, las instalaciones, el equipo, la maquinaria, y también todos los aspectos que puedan influir y restringir la dirección de nuestro proyecto, ¿no? Los factores ambientales de la empresa se consideran entradas para la mayor parte de los procesos de planificación. Esto haciendo referencia ya al estándar de gestión de proyectos para las personas que quieren lograr la certificación. Como factores ambientales de la empresa tenemos, por ejemplo, la cultura, estructura y gobierno de la organización. Como habíamos indicado anteriormente, habíamos explicado en diapositivas anteriores la estructura de la organización como la funcional, matricial y la orientada a proyectos. Esa estructura de cómo se gestionan las empresas son un factor ambiental. También tenemos como factor ambiental la distribución geográfica de las instalaciones del proyecto y los recursos, ¿no? Como factor ambiental de la empresa tenemos lo que son las normas, los códigos de conducta. En este caso, por ejemplo, tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, que sería una norma para todos aquellos proyectos que son o están dedicados a la construcción de infraestructura en general, ¿no? Tenemos el código de conducta. El código de conducta de una empresa también es un factor ambiental que influye de manera considerable en nuestros proyectos, ¿no? Y así, o sea, por ejemplo, los manuales de INDECI para el cumplimiento de las rutas de evacuación y aspectos importantes para prevenir en el caso de desastres, ¿no? Como factores ambientales de la empresa también tenemos la infraestructura. Pueden ser el equipamiento, las edificaciones de la empresa, los bienes de capital, maquinaria y así, etc., ¿no? También está el recurso humano, que pueden ser los ingenieros, los abogados, los contadores, todas aquellas personas que nos pueden apoyar o nos pueden dar soporte en ciertas etapas de nuestro proyecto. Factores ambientales de la empresa. La gestión de personal, así como las pautas para la selección y retención del personal, son factores ambientales de la empresa
que restringen de una u otra manera la manera como se gestionan los recursos humanos en la gestión de nuestros proyectos. Los sistemas de autorización de trabajos, así como permisos de trabajo, autorizaciones de cambios y demás plantillas, son factores de la empresa, factores ambientales de la empresa, que nos restringen ciertas labores en nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del señor Pedro Díaz, que está ejecutando la construcción de una escuela, en una de sus obras, bueno, él, como factor ambiental de su empresa, le exige de que debe de cumplir ciertos procedimientos de trabajo. Por ejemplo, tiene que gestionar una autorización de trabajo. En este caso tenemos una autorización de trabajo en altura, y por otro lado también le exigen que los registros de los cambios deben ser documentados mediante una plantilla en particular, ¿no? Entonces, estos dos permisos son factores ambientales de su empresa, ¿no? Luego tenemos las condiciones de mercado. Las condiciones de mercado son muy importantes, ya que de esto depende incluso el fin del proyecto. De repente las condiciones de mercado no son las adecuadas y el proyecto pues tiene que ser cancelado anticipadamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas condiciones de mercado a fin de que nuestro proyecto pueda de alguna u otra manera salir adelante, ¿no? La tolerancia al riesgo por parte de los interesados es un aspecto importante como factor ambiental de la empresa, ya que muchos de los interesados no toleran los riesgos como otros interesados lo harían, ¿no? Algunos, digamos, tienen de mediana a moderada a alta tolerancia al riesgo. Una persona que tenga baja tolerancia al riesgo puede ser un interesado que pueda generar crisis en nuestro proyecto. Entonces hay que tener muy en cuenta esta tolerancia a los riesgos, ¿no? de parte de los interesados. El clima político es un factor ambiental también de la empresa que puede de alguna u otra manera también impactar de manera negativa o positiva nuestro proyecto. Pongamos el ejemplo del túnel Santa Rosa que une hoy en día San Juan del Lurigancho con el Rímac. Existió un clima político que en un momento paralizó la obra. Entonces, ese clima político actuó de manera negativa a ese proyecto, causando su paralización por X motivos, ¿no? Entonces, ese clima político tiene que tomarse en cuenta, ¿no? en proyectos similares. En nuestros proyectos, de repente, aspectos políticos como elecciones municipales, regionales, puedan de alguna u otra manera influenciar la planificación o durante la ejecución de nuestro proyecto. Otros factores ambientales son los canales de comunicación, como pueden ser la telefonía, mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales y una serie de medios de comunicación que juegan un factor importante como factores ambientales de la compañía, ¿no? Tenemos la base de datos comerciales en nuestra empresa, información estandarizada de costos estandarizados en nuestra compañía que necesariamente tenemos que usar para planificar nuestro proyecto e incluso utilizarlas en el proceso de ejecución de nuestro proyecto cuando existen de repente cambios en algunos alcances de nuestro proyecto. También están las bases de datos de riesgos, que es muy importante para ponerlos en consideración. Como factores ambientales de la empresa también tenemos todo lo que son los software, ¿no? Que nos ayudan a gestionar el proyecto, como por ejemplo tenemos
en este caso el S10, que es muy usado por las personas que elaboran costos y presupuestos para obras privadas y públicas. Tenemos un software de elaboración de cronogramas, como por ejemplo es el Project, y también tenemos software como un ERP, ¿no? Que puede gestionar diferentes áreas de la compañía, como pueden ser recursos humanos, manufactura, servicios, ventas, almacenes, etc. Interesados y gobierno del proyecto. En esta parte vamos a tratar todo al respecto de los interesados y el gobierno del proyecto. ¿Quiénes son los interesados en nuestro proyecto? Son todas aquellas personas, organizaciones que puedan afectar o verse afectados por nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del señor Pedro Díaz, que está ejecutando la construcción de un colegio, los interesados de este proyecto son básicamente la entidad que contrata el señor Pedro Díaz para la construcción de este colegio, la entidad supervisora que supervisa la calidad del proyecto, los usuarios, que vendrían a ser los profesores y los alumnos, y de alguna u otra manera también los padres de familia, ¿no? Que mandan a estudiar a los hijos de ese colegio. Los vecinos que están alrededor de la obra y organizaciones que de alguna u otra manera creen que culminado el proyecto de la construcción del colegio va a beneficiarlos de alguna u otra manera. Entonces, todo este grupo de personas, organizaciones, son los interesados del proyecto en el caso de la construcción del colegio, que es una obra del señor Pedro Díaz, ¿no? ¿Qué es el gobierno del proyecto? El gobierno del proyecto brinda pautas, brinda políticas de tal manera de que los proyectos puedan maximizar su valor y alinear los mismos a las estrategias del negocio. ¿Qué quiere decir esto? El director de proyectos tiene que tomar en cuenta todas las pautas que den sus jefes inmediatos a fin de gestionar a los interesados de manera adecuada y puedan maximizar el valor de sus inversiones o del negocio y bueno, alinearse a la estrategia del negocio, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la construcción del colegio, el director de proyectos tiene que gestionar adecuadamente a todos los interesados a fin de mejorar sus resultados, ¿no? Los interesados del proyecto también son todos los miembros del equipo del proyecto, personas, entidades internas, externas, y etcétera, ¿no? O sea, son todos aquellos que de alguna u otra manera interactúan con el director de proyecto y con la compañía que está gestionando el proyecto. En este gráfico podemos ejemplificar de manera gráfica cómo los interesados de proyecto influencian al proyecto, ¿no? Como verán, el equipo del proyecto lo conforma pues el patrocinador, el director de proyecto, los miembros del equipo de proyecto y el equipo de dirección de proyecto, ¿no? Y los interesados externos del proyecto vienen a ser pues los clientes, organizaciones externas, gerentes funcionales de la empresa, de la misma compañía, el director de programa, director de portafolio, etcétera, ¿no? Como interesados del proyecto tenemos al patrocinador. ¿Quién es el patrocinador? El patrocinador es generalmente el dueño de la idea o el dueño de la empresa. Este dueño de la empresa inicia el proyecto
está interesado en que el proyecto se realice de la mejor manera, que tenga éxito. Este patrocinador a la vez también dará soporte en momentos difíciles que pueda atravesar el proyecto, en momentos de crisis. Es la persona que brinde información del proyecto a gerentes funcionales superiores, da soporte al director de proyecto en ciertos aspectos del proyecto para que se gestionen de manera adecuada y así, ¿no? Es el principal interesado en el proyecto. Los clientes usuarios también son los interesados del proyecto, ya que son ellos quienes al fin y al cabo van a apreciar o van a usar nuestro producto o bien o servicio que genere pues, nuestro proyecto, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta la opinión de ellos, ¿no? Incluso durante la ejecución del proyecto y a la culminación y puesta en marcha, ¿no? Para, digamos, documentar como activos de nuestra organización, ¿no? Los vendedores. En este caso el PMBOK identifica a los vendedores como contratistas del proyecto, proveedores, las personas que nos venden o nos suministran recursos a nuestro proyecto. Como puede ser, por ejemplo, en el caso del señor Pedro Díaz, él puede tener subcontratistas que se dediquen a ciertas labores de su proyecto. Como por ejemplo, puede ser la persona que le realiza todas las instalaciones eléctricas de su proyecto. Por ejemplo, es un subcontratista que le brinda servicios al señor Pedro Díaz en su proyecto de construcción del colegio, ¿no? Socios de negocios. Los socios de negocios, como interesados del proyecto, son aquellas personas que brindan soporte, capacitación a nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, el señor Pedro Díaz, en el proyecto de construcción, tiene pues la idea de mejorar la gestión reduciendo los errores. Entonces puede asociarse a una empresa dedicada a esa labor, como puede ser una empresa dedicada a capacitación Six Sigma, que le pueda dar soporte en esos aspectos a su compañía a fin de reducir los errores y mejorar la calidad de su proyecto. Grupos de la organización. Los grupos de la organización son interesados a tomar en cuenta dentro de la gestión de los proyectos, ya que muchos de ellos pueden resultar beneficiados por nuestro proyecto y muchos de ellos de repente hasta perjudicados por diferentes aspectos o actividades de nuestro proyecto. Ejemplo, el señor Pedro Díaz quiere mejorar la infraestructura del área de ventas que está contigua al área de finanzas. En el área de ventas, que digamos va a ser el principal interesado en que el proyecto sea exitoso y que el proyecto va a mejorar sus instalaciones, va a ver al proyecto como algo beneficioso. En cambio, el área de finanzas que es contiguo de repente lo puede ver como un proyecto que le pueda perjudicar, ya que en las reparaciones, en las remodelaciones que se hagan en el área de ventas, se generen ruidos que perjudiquen el normal desenvolvimiento de sus labores, ¿no? Los gerentes funcionales también son interesados importantes en el proyecto, ya que muchos de ellos en el futuro podrían ser usuarios del producto final del proyecto, y en la ejecución del proyecto muchos de los gerentes funcionales van a brindar soporte a nuestro proyecto y bueno, son interesados que de alguna u otra manera puedan resultar beneficiados o incluso hasta podrían resultar perjudicados, ¿no? Otros interesados del proyecto pueden ser bancos, personal especializado, organismos gubernamentales, no gubernamentales. Todos esos interesados pueden de alguna u otra manera ver
verse beneficiados o perjudicados por nuestros proyectos. Muchas gracias por haberme escuchado en esta sección 2 del curso de gestión de proyectos para MIPES. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido la importancia de la influencia de la organización. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.